Los que vemos anime, alguna vez nos hemos encontrado con series que prometen mostrarnos historias épicas y personajes inolvidables. Pero no todas las series logran cumplir con esas expectativas y terminan convirtiéndose en una enorme decepción. Series que durante meses o incluso años mantienen a sus fans ilusionados, solo para destrozar sus esperanzas cuando en su emisión dejan claro que no estaban a la altura. Presentando historias apresuradas, tramas sin sentido, finales malos o adaptaciones desastrosas que fueron imposibles de perdonar. En este video vamos a hablar de 7 de los animes más odiados por la comunidad, que han provocado discusiones, polémicas, decepción y que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar. The Promised Neverland temporada 2. Si hablamos de decepciones masivas en la historia del anime, la segunda temporada de The Promised Neverland ocupa un lugar destacado. La trama seguía a un grupo de niños huérfanos que vivían aparentemente felices en su orfanato, hasta que descubrían el secreto aterrador de que estaban siendo criados como ganado humano para ser entregados a demonios. La primera temporada, estrenada en 2019, fue bien recibida por su atmósfera tensa y sus giros llenos de suspenso. Por ello los fans esperaban que la segunda temporada continuara en ese nivel, pero en 2021 llegó una continuación muy controversial, ya que en lugar de adaptar fielmente el material original, el anime resumió más de 140 capítulos del manga en apenas 11 episodios, eliminando arcos completos, personajes fundamentales y giros narrativos que daban sentido a la historia. Además, muchos episodios se sintieron apresurados, con saltos temporales mal explicados y escenas que parecían más un resumen que una adaptación. Las críticas apuntaban especialmente a la ausencia del arco Goldie Pond, uno de los favoritos de los fans, así como el final donde se presentó un montaje de imágenes estáticas que intentaban resumir varios volúmenes enteros, dejando a los espectadores con una sensación de desconexión total. Si decides ver este anime hoy en día, te recomiendo verte la primera temporada, que es una verdadera joya, y evitar la segunda, o al menos pasarte a leer el manga, donde sí vale la pena seguir la historia. Tokyo Ghoul temporada 2. Cuando Tokyo Ghoul se estrenó en 2014, se convirtió en un fenómeno mundial. Su primera temporada había dejado a los fans completamente enganchados con un mundo oscuro donde los humanos convivían con los ghouls, criaturas que solo podían sobrevivir alimentándose de carne humana. Su protagonista, Kaneki, un joven universitario convertido en mitad ghoul, se había ganado el cariño del público gracias a su evolución, sin dejar de lado el impactante final de temporada que dejó a todos queriendo más. Sin embargo, la segunda temporada, estrenada apenas un año después, dividió a la comunidad de forma casi irreversible. El principal problema fue que el anime se desvió drásticamente del manga. En lugar de continuar con la narrativa original, el creador Shuji Ishida trabajó junto al estudio Pierrot para crear una historia alternativa. La trama se volvió confusa, algunos personajes tuvieron desarrollos incoherentes, y muchas escenas clave del manga fueron eliminadas o alteradas. La animación no alcanzó el nivel de intensidad que pedía la historia, y el ritmo apresurado dejó a muchos con la sensación de que faltaban partes esenciales, generando disgusto entre los fans del manga. Aún así, logró mantener cierta popularidad gracias al carisma de sus personajes y lo llamativo que es su universo. Sin embargo, para muchos, sigue siendo uno de los ejemplos más frustrantes de cómo una adaptación mal dirigida puede terminar con el potencial de una obra tan querida. Berserk 2016. La decepcionante adaptación de Berserk del 2016, basada en el legendario manga de Kentaro Miura, sigue la vida de Guts, un guerrero que busca venganza contra su antiguo amigo Griffith, tras la brutal traición ocurrida en el eclipse. Esta parte del manga es considerada una de las más oscuras, violentas e impactantes jamás creadas, por lo que las expectativas eran altísimas cuando se anunció que Berserk regresaría a la animación y se esperaba una producción que estuviera a la altura del material original. Sin embargo, la principal crítica cayó en su animación, ya que el uso de CGI mal implementado dio como resultado movimientos robóticos, rostros inexpresivos y escenas de combate que parecían salidas de un videojuego barato. Los diseños de personajes carecían de detalle, las sombras eran planas y la ambientación oscura del manga se perdió casi por completo. Además, el ritmo narrativo fue otro de los grandes problemas. La serie comprimió arcos extensos en pocos episodios, omitiendo momentos clave que desarrollaban a los personajes.
La combinación de mala animación, recortes en la historia y una producción visiblemente apresurada, generó una ola de críticas que dejó a Berserk de 2016 como uno de los mayores fracasos de la década. Dragon Ball GT. En un principio esta fue una serie que todo mundo esperaba con ansias por ser la secuela directa de uno de los animes más influyentes en la historia, como lo fue Dragon Ball Z. Sin embargo, desde su primer episodio, quedó claro que sería muy diferente a lo que todos conocíamos. Pues la serie no estaba basada en el manga de Akira Toriyama, sino que ahora el guión, la narrativa y las decisiones creativas quedaron completamente en manos de Toei Animation. La trama comienza con Goku siendo convertido en niño por un deseo inesperado de Pilaf, lo que marca un cambio en el tono de la serie con respecto al que nos habíamos acostumbrado en Z. Los primeros arcos apuestan por una narrativa más ligera y de aventura, similar a la serie original de Dragon Ball, en donde seguimos a Goku con Pan y Trunks viajando por el espacio para reunir las esferas del dragón. Sin embargo, este enfoque no terminó de convencer a los fans, que esperaban batallas épicas y villanos imponentes desde el principio. Otro punto fue la escritura de los personajes clásicos como Vegeta, que no mantiene la misma esencia que tenía antes, o Gohan y Goten, que a pesar de haber mostrado un potencial enorme, ahora solo eran reducidos a simples personajes secundarios sin relevancia. Aunque a pesar de estas críticas, GT logró entregar arcos memorables como el de Baby y el de los dragones oscuros, así como uno de los momentos más icónicos de toda la franquicia como lo es la transformación de Super Saiyan 4, que se convirtió en una de las más recordadas por los fans. Boruto. En el momento en el que se anunció la continuación de Naruto, las expectativas estaban por las nubes. Los fans que habían seguido las aventuras de Naruto durante más de 15 años querían ver cómo se desarrollaría una historia contada a través de su hijo Boruto. Sin embargo, la serie pronto se convirtió en uno de los casos más polémicos y divisivos de la última década. El principal problema fue la falta de identidad, ya que muchos espectadores sintieron que Boruto vivía a la sombra de su padre, y no lograban empatizar con él, comparando constantemente el desarrollo de cada uno. Además, el anime incluyó grandes cantidades de episodios de relleno, lo que generó críticas por su ritmo lento. Mientras que el manga avanzaba con conflictos interesantes y personajes mejor construidos, el anime a menudo quedaba estancado en tramas irrelevantes. La calidad de la animación también fue irregular, con episodios que parecían muy por debajo de lo esperado para una franquicia tan importante. Esto, sumado a las comparaciones inevitables con Naruto Shippuden, provocó que muchos fans se desilusionaran. A pesar de esto, Boruto sigue siendo popular entre nuevos espectadores y mantiene una base fiel, pero para buena parte del fandom original, es una secuela que nunca logró estar a la altura. School Days. Pocas series en la historia del anime han generado tanta polémica y odio como School Days. Estrenado en 2007, este anime basado en una novela visual, parecía al inicio una historia de romance escolar común y corriente. Aquí seguimos a Makoto Itou, un estudiante aparentemente normal que se enamora de Kotonoha, una chica que asiste a su misma escuela. Todo parecía estar encaminado a un típico triángulo amoroso cuando Sekai Sayonji, amiga de Makoto, decide ayudarlo a conquistar a Kotonoha. Sin embargo, lo que parecía ser una serie romántica, capítulo tras capítulo se torna más oscura. El problema principal está en el comportamiento de los personajes. Makoto se convierte en uno de los protagonistas más odiados del anime, al volverse un mujeriego que empieza a involucrarse sentimental y físicamente con varias chicas de su escuela, sin importarle los sentimientos de quienes lo rodean. Sekai, que en un principio parece ser una amiga fiel, empieza a manipular las situaciones a su conveniencia, mientras que Kotonoha, víctima de las traiciones, sufre un deterioro psicológico cada vez más alarmante. Celos, engaños, manipulación emocional y una total falta de comunicación llevan la trama a niveles de toxicidad tan grandes que todo termina en un final brutal y sangriento, siendo uno de los finales más impactantes de la historia, que sigue dándonos de qué hablar después de tantos años. Rent a Girlfriend.
Cuando se estrenó en 2020, Rent a Girlfriend generó un enorme hype en la comunidad otaku. Se esperaba que fuera una comedia romántica con una premisa interesante, la cual nos presentaba a Kazuya Kinoshita, un universitario recién abandonado por su novia, que decide contratar los servicios de una novia de alquiler para lidiar con su soledad. Así conoce a Chizuru Mizuhara, quien parece ser la chica perfecta, al menos al principio. El problema es que, a medida que avanzan los episodios, Kazuya se convierte en un protagonista patético con poca confianza en sí mismo, y con comportamientos inmaduros que solo buscan cumplir con las expectativas de los demás, sin tener ningún tipo de desarrollo. Por otro lado, el anime introduce a varios personajes femeninos interesantes, pero en lugar de desarrollarlas de manera coherente, la narrativa recae constantemente en dramas forzados y enredos repetitivos, lo que llevó a un estancamiento que desesperó a gran parte del público. Incluso hoy, con varias temporadas emitidas, la serie sigue presentándonos situaciones con promesas de grandes cambios que nunca llegan, lo que provoca que la historia haya sido alargada innecesariamente. Aunque para muchos esta se ha convertido en una serie irritante, para otros increíblemente es un placer culposo, que los lleva a estar atentos a cada capítulo del manga, con la ilusión de que algo nuevo llegue a pasar. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Recuerden unirse al Discord para sugerir nuevos videos, además de darle like y suscribirse para vencer al algoritmo. Comenten si alguna serie faltó y hasta luego.